mis manos un libro extraordinario escrito por Federico Bonasso. Se llama Diario Negro de Buenos Aires y es la historia de un joven argenmex, como conocemos a quienes tienen orígenes argentinos y pues viven en México o han vivido en México. Hubo muchísimos casos durante la dictadura militar, finales de los 70, principios de los 80, argentinos que llegaron a México y llegaron, desde mi punto de vista, y porque tengo muchos ejemplos de ello, pues a enriquecer al país y pues nos trajeron cultura, nos trajeron muchas cosas buenas, pero también se generó pues un fenómeno de desarraigo, de ruptura con la tierra de origen, que pues a muchos les ha costado trabajo subsanar, y Federico Bonasso relata en este libro pues la historia de un joven argentino que al volver a su país a tratar de reconocerlo, pues se encontró que no era exactamente argentino y probablemente era un poco más mexicano que argentino. Lo tengo aquí conmigo en la mesa. Federico, ¿cómo estás? Claro, un gusto grande estar contigo. Muchas ¿Es gracias. autobiográfico el Diario Negro de Buenos Aires? Tiene elementos indudables Sí. de un regreso que hice yo allá en el 99, cuando mi banda de rock chilanga, El Juguete Rabioso, se había desintegrado. Pero después es mucha ficción también, sobre todo de la mitad del libro hacia adelante es un invento absoluto. Sí. Yo creo que es una exageración de ese desencuentro con la ciudad idealizada durante tanto tiempo que tú muy bien describiste en tu presentación. Ese desencuentro produce una sensación de andar a la deriva, de quedar errático en la identidad, de la desilusión de no reencontrarse con esas promesas, con aquel refugio. Pero todo eso está hecho literatura. Digo, no sé qué tan buena o mala, pero literatura al fin. Es más invento que autobiografía. Bueno, digo, aquí en México ese fenómeno, porque también tenemos una importantísima migración mexicana, principalmente hacia los Estados Unidos. Claro. Lo conocemos por la frase de la India María, ni de aquí ni de allá. ¿Es un poco tu experiencia? ¿O tú qué eres más, por ejemplo, por hablar de tu caso personal? ¿Si eres más mexicano, más argentino? ¿Cuál es tu experiencia personal? Es una linda pregunta. Yo soy de aquí y soy de allá, parafraseando, invirtiendo el sentido a lo que decía, creo que era Facundo Cabral, el de la... yo me siento de los dos lados. Durante mucho tiempo el proceso de adaptación, cuando yo llegué muy chavo... ¿Tú a qué edad llegas? Yo llego como a los 12 años. Sí. Y eso implica negar un poco tu acento, tu origen, para adaptarte rápido a los códigos, porque el patio de la escuela es un ring, una selva bastante dura. Sí. Y eso implica, repito, la negación quizás de tu origen. Y con el paso del tiempo, claro, me voy haciendo mexicano por un montón de cosas. Me involucro con este país, con toda mi vida se hace aquí. Y de golpe me doy cuenta que he sido un argentino de closet muchos años. Ajá. Y digo, a ver, no niegues, si a ti te compone una argentinidad, tu vínculo con el rock argentino es innegable, me digo a mí mismo, ¿no? Sí. Y con el tiempo me he dado cuenta que soy un híbrido y lo celebro. Al principio ese hibridaje me desconcertaba y ahora lo acepto como algo bueno. Es decir, soy de los dos lados. No voy a negar el vínculo que tengo con aquel país, pero claro, si yo estoy en un bar de Palermo, suponte, en una de mis visitas a Buenos Aires, y suena José Alfredo atrás, o José José, corazón, Te quedas callado. se me rompe el corazón, me brota y si alguien dice algo mal de México, broto como un loco, Sí. ¿no? Es decir, tengo los dos países en el corazón y qué bueno que así sea, me parece. ¿Qué piensan? No qué dicen, sino qué piensan los mexicanos de los argentinos y los argentinos de los mexicanos. Bueno, yo creo que hay un error Porque quizás... hay estereotipos, ¿no? Exacto. De uno y otro lado. Es correcto. Si entramos en generalizaciones podemos meter la pata y ser injustos con muy linda gente que hay en todos lados y también ser poco críticos con muy mala gente que hay en todos. Yo me he dado cuenta que a pesar de las idiosincrasias hay buena gente en cualquier lugar y mala gente en cualquier lugar. Yo creo que allá en Buenos Aires, en Argentina, quieren muchísimo a los mexicanos. Cuando llegan, la influencia de la cultura mexicana, bueno, mundial, porque es muy poderosa, tiene mucha personalidad, en Argentina es muy fuerte y hay un gran cariño por el mexicano en general. Y yo creo que aquí con el tiempo también
se ha entendido que el argentino detrás de esa capa soberbia que la tiene, sobre todo el porteño, soberbia, paternalista, que te explica cómo es la vida, también se esconde un ser humano, que eso es una capa idiosincrática, o idiosincrásica, nunca sé bien cómo se dice, pero que en el fondo hay una persona buena o mala, o con sus defectos y virtudes, como en cualquier lado. Bueno, ahora yéndonos al personaje, este personaje que visita por primera vez Argentina, su patria de origen, pero de la que está desarraigado. ¿Cómo lo reciben en Buenos Aires? ¿Cómo se siente él en Buenos Aires? Gracias por... Sí, ahora estamos hablando ya del personaje y del libro, que es esta exageración de lo que yo pude haber sentido en alguno de mis regresos. Se siente mal. Yo creo que ocurre algo... En el libro, ya estamos hablando del libro, ocurre una cosa fea, que es que este cuate se da cuenta que el ciudadano vivo porteño con el que él quiere interactuar no está dispuesto, no le interesa ser interlocutor. Y que en cambio va descubriendo paulatinamente que sus interlocutores son aquellos habitantes de los mausoleos, de los cementerios, los fantasmas de su propio recuerdo. Y esos fantasmas, esas tumbas que él visita, estos cementerios, emanan aún un leve susurro, ¿no? Una voz, con voz muy queda, los muertos allá todavía tienen algo que decir. Y el resto de los ciudadanos, en su prisa, en su cotidianidad, no presta atención a ese mensaje que aún quieren decir los muertos. En cambio, él sí. Nuestro personaje se empieza a tender en las tumbas, a ver, y se mete en contacto con estas sociedades medio raras, secretas, subterráneas de un Buenos Aires extraño, que también, como él, visitan los cementerios. Y yo creo que la alegoría de lo que te estoy diciendo, con ese Buenos Aires, con esa Argentina que sufrió la dictadura militar, el crimen, donde el tema de los desaparecidos y de los muertos no está del todo resuelto, está, yo supongo que más o menos clara, por ahí va la cosa. Bueno, y cuando trata de hablar con los vivos, llega a un café y pide un sándwich y le preguntan qué tipo de pan, y entonces no entiende entre todos los tipos y pues se decide por uno, y el mesero lo trata mal, ¿no? Lo trata mal, y luego su tío le explica, el tío con el que llega a vivir le explica que lo que sucedió es que le quitó tiempo al mesero para la conversación que la trastienda estaba teniendo con otra persona, ¿no? Que una conversación en la que estaban resolviendo ambos el mundo, ¿no? Exactamente, es muy de los porteños, ¿no? Sí. Un maltrato a veces gratuito, de cuando entras, ellos te hacen el favor de servirte, de ofrecerte los servicios, y tú eres el que tiene que estar agradecido, y es parte de ese proceso de readaptación o de desadaptación. Sí. Yo te contaba, cuando fui chiquito, que vine a México, el patio de la escuela, bueno, este personaje vuelve a vivir una suerte de patio de la escuela, en los restaurantes, en el contacto con los porteños. Le da terror pedir una Coca-Cola porque no vaya a ofender al vendedor. Este tío, como bien dices, le explica que allá el que duda es un marginal, sí. ¿no? No hay tiempo para la duda, y que todos se sienten una mezcla entre Gardel, Maradona, que es parte de la idiosincrasia porteña. Bueno, y ahora regresando a tu caso personal, yo algo podría aportar al respecto por una historia similar, pero ¿qué tan... sabemos que los niños pueden ser crueles, ¿no? Pero ¿qué tanto lo eran con alguien que llegó de fuera? Ni más ni menos que con tantos otros compañeros. Yo tuve la fortuna de ir al Instituto Luis Vives, que era una de las dos escuelas que hicieron a su vez los refugiados españoles, sí. El exilio republicano español, y que tenía una tradición, o por lo menos se reflexionaba. Estaba abierto a la migración. Exacto. Y recibía a varios exiliados que estuvieron ahí. Uno de ellos sería un gran amigo mío, hijo del exilio chileno, con el que haríamos El juguete rabioso. Me trataron mal algunos, y otros muchos, la mayoría me trató muy bien. Mi familia de amigos procede de ese Luis Vives, entrañable, al que quiero muchísimo. No creo que yo haya vivido alguna cosa, un bullying así muy traumático, pero sí, en la guerra de Malvinas, por ejemplo, la llegué a pasar mal en algún momento. Pero es parte del proceso de adaptación en el mundo de los niños, que es un mundo en sí cruel, sea donde sea, sí. Seas o no exiliado. Bueno, y al personaje, ¿cómo lo tratan en Buenos Aires en cuanto a su lenguaje, en cuanto a las palabras de origen mexicano que se lleva para allá? Gracias por la pregunta. Da pie a contar.
esta cosa del hibridaje de la que yo te hablaba hace rato. Yo decidí Tú dices cuate, por ejemplo, ¿no? Cuate o chava o cubeta o lana o me cayó el 20. Allá dicen, ¿qué? ¿Qué es eso que te cayó el 20? O el personaje del libro pide permiso para ir al baño y se burlan de él por la formalidad. Pibe, anda al baño, no sea formal. Pero pasa algo muy curioso, no solo con el mexicano, sino con el propio argentino que él lleva, porque él, el argentino que ha desarrollado, vamos a decir, castellano argentinizado, lo ha aprendido con sus abuelos en el exilio. Entonces, cuando vuelve después de tantos años, los chavos de allá le dicen, oye, qué gracioso, hablas como mi abuelo. O sea, usas una terminología completamente fuera de moda. Y entonces, cuando él se quiere defender por otro lado, le sale lo mexicano. Es decir, son todas... O sea, habla un porteño arcaico. Un porteño de modé. Mezclado con palabras en español, ¿no? Mezclado con palabras mexicanas. ¿Y se delata por el acento el personaje? Sí, se delata por el acento, lo llaman el Mexican, recuerdas en algunos de los pasajes. Él no tiene nombre, es curioso, nuestro personaje no tiene nombre. Yo quise acentuar esa rareza identitaria a propósito, es un personaje sin nombre. Bueno, y cuéntame un poco más. Le llama mucho la atención que hay un cementerio, de tantos bellos cementerios que hay en Buenos Aires, cuyas tumbas, cuyas criptas dan a la calle. Sí, él va, como te decía, a entablar un diálogo con un pasado que se quedó trabado en el tiempo, y los protagonistas de ese pasado atorado en el tiempo son más los muertos que los vivos. Y entonces empieza este peregrinaje por cementerios. Y también me permite a mí hablar de otros temas que me interesan, que son más profundos y antiguos que el del exilio, el tema de la muerte. Yo creo que la muerte está muy presente en el libro. Quizás no es lo más comercial que pueda decir, pero es la verdad, es un libro muy tanático. Y entonces esta primera visión de esos nichos que han quedado descuidados, ¿no? Por la falta de presupuesto, de dinero, de inversión, esta soledad a la que son abandonados los cuerpos en los cementerios. Finalmente marca esa diferencia terrible, esa frontera feroz entre los que se quedaron del lado de la realidad y los que están en el olvido, ¿no? A ver, y es interesante porque los mexicanos tenemos nuestra visión de la muerte, los panteones están a punto de ser abiertos en esa fiesta espectacular del Día de Muertos. Así es. ¿Cómo compararías los panteones mexicanos y los panteones argentinos? Yo creo que el argentino en general, siempre hablando en general, es más solemne en su relación con la muerte. El mexicano ha hecho esta fiesta donde se reencuentra con los muertos y ha roto un poco esa frontera de la que hablábamos recién, con la fiesta, con el festejarlos, con el recordarlos, con el hacerlos presentes, las ofrendas a los muertos del Día de Muertos. Esa ceremonia es tan particular de la cultura del pueblo mexicano y creo que tiene que ver más con el disfrute de la vida y por tanto la celebración de lo que fueron los que ya no están como seres que alguna vez vivieron, disfrutaron, gozaron la vida, y no esta cosa tan solemne que hay allá en Argentina como en otros países, que a la muerte la ven con pánico, solemnidad, distancia. Si se le hubiera ocurrido llevar en su maleta al personaje un pan de muerto. Mira, qué buena idea. Hay que ponerlo en la segunda edición. ¿Qué pensarán del pan de muerto, por ejemplo, en Argentina? Y se asombran. Yo, la gente amigos que nos visitan permanentemente, no solo de Argentina, de otros países, cuando los llevas a una celebración de Día de Muertos, se asombran de la manera de relacionarse con el recuerdo, ¿no? De los seres queridos que hay aquí. Oye, y no solo es la diferencia del acento, de las palabras, es también la idiosincrasia, ¿no? En una visita por allá, yo tengo un primo hermano allá, por una tía que se casó con un italiano y se fueron a vivir a la Patagonia hace mucho tiempo, pero me llamaba la atención cómo este primo pedía las cosas en el restaurante. Es decir, nosotros somos pues muy floridos al hablar, es decir, uno le dice joven al mesero aunque no sea nada joven. Exacto. Lo trata con cortesía y este primo pues decía, mesero, coca. O sea, así, Sí, una forma golpeada que yo dije, a ver si no nos envenenan la bebida, ¿no? Porque eso a lo mejor pasaría en México, bueno, no sé si envenenarla, pero sí ponerle algo. Un alguito más. Un alguito más. Esa diferencia de idiosincrasia, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo la resuelve el personaje? Yo creo que no la puede resolver en un punto. Porque él va con otros dolores y este es uno de ellos. Sí, es muy aguda, es muy marcada. Aquí hay una formalidad que yo con el tiempo he valorado mucho.
porque la agresión gratuita de golpe en la que te enfrentas en Buenos Aires a cierta edad ya es muy irritante, ¿no? Y cierta formalidad mexicana, no cuando es en exceso, que a veces te das cuenta que es en exceso y en realidad el cuate que te está tratando bien te odia y preferirías de golpe que te dijera de frente que te odia, pero en el trato cotidiano, cuando entras a un restaurante, yo la prefiero, me parece casi más agradable eso, la cotidianidad. Y nuestro personaje, pues sí, va a tener un choque. Es indudable que cierta descripción que hay en el libro de la violencia que él percibe en el trato porteño tiene que ver con que el personaje, es decir, el autor que lo inventó, ya hemos adoptado esa formalidad mexicana, ya hemos adoptado la cortesía como trato inicial, por lo menos en cualquier relación, y eso va a ser otro de los choques que va a encontrar nuestro personaje en esta novelita. Es rulfiano tu libro, absolutamente. Bueno, maestro. ¿Qué te tomas, cara? No, de verdad, es decir... Gracias, es el mayor elogio que yo puedo recibir. Es que está hecho en un lenguaje rulfiano. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Para mí es el mayor elogio porque Rulfo me parece el papá de todos, el genio del diálogo con los muertos, el que marcó, no solo contó a un país y su idiosincrasia y... Es decir, aplicaste la fórmula a Buenos Aires. Eso es lo que me parece. ¡Wow! Bueno, si lo ves así, yo estoy muy agradecido y sería el mayor elogio que yo puedo recibir. Salvando las gigantescas distancias que habrá siempre entre un genio como Rulfo y yo que me adentro ahora en el mundo de las letras, yo creo que sí. Sí, que Pedro Páramo, que es una hay algo de una inspiración, suerte, ¿no? de Pedro Páramo porteño, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues lo recomiendo muchísimo. Diario Negro de Buenos Aires, de Federico Bonasso, en Reservoir Books. Qué interesante nombre de editorial. Sí, es una editorial, pata independiente de Penguin Random House, donde comparto colección con muy queridos colegas y tuyos, digo, porque algunos son periodistas, como Mariana H., también publica ahí Fernando Rivera Calderón y mucha gente con la que me encanta estar en el mismo club. Pues gracias por venir. No, Federico, muchas muy gracias amable. a ti por haberme invitado, un gusto grande. Gracias, Federico Bonasso. Son las 10:00.